amigas y amigos del Colegio de Chiapas? En esta ocasión tenemos oportunidad de visitar al doctor Mario Vázquez Olivera. Muchas gracias, doctor, por recibirnos aquí en su casa, en su estudio. Y pues nuestro interés es escuchar al doctor con respecto, pues un poco sus memorias de sus inicios en la historiografía de Chiapas, cómo se inició eso, doctor, si nos cuenta, por favor. Bueno, pues en términos de historiografía, yo desde que estudié historia, la licenciatura, comencé a hacer un trabajo sobre la anexión de Centroamérica a México bajo el Imperio de Iturbide. Entonces, obviamente, ahí entra Chiapas de manera muy destacada. Hice ese trabajo que culminó con la publicación de este libro, El Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala. Y lógicamente quedan temas abiertos a partir de esa investigación, y uno de los temas abiertos que quedaba era el caso de Chiapas, que hasta ese momento pues lo tenía yo como una gran incógnita, ¿no? Decir, bueno, ¿qué sucedió aquí? Desde luego hay una gran historiografía sobre el tema, sobre todo colecciones de documentos, varios libros que se publicaron desde el siglo XIX y a lo largo del XX, pero me quedaba a mí como la inquietud. Y decidí, esto es cuando estudié el doctorado, enfocarme a el estudio de esa coyuntura, en el caso de Chiapas, una coyuntura que yo enmarqué primeramente desde la proclamación de la independencia, 1821, en adelante. No me quedé con los años inmediatos, sino que extendí mi estudio hasta la ocupación de Soconusco en 1842. Entonces, ahí fue cuando yo entré de lleno al tema de Chiapas. En la investigación que hice sobre Iturbide y Centroamérica, encontré cosas muy interesantes, ¿no? En archivo, y fui acumulando material que posteriormente ya pude aprovechar en este estudio, que además me llevó muchos años, me metí muchos años a examinar fuentes. ¿Qué fuentes, doctor? ¿Qué fuentes? Eso es importante. Mira, en el caso de Chiapas es conocido que no hay archivos suficientes o equivalentes a los que hay en otros estados de la República. Es sabido que hubo pérdidas por incendios en diferentes momentos del archivo del estado. Entonces, la búsqueda de estos materiales para todos los investigadores es el caso, implica rascar por aquí y por allá. Fuentes para el estudio de esta época de Chiapas, obviamente para la época inmediatamente anterior a la proclamación de la independencia, pues están los archivos de Centroamérica, el de Guatemala, el Archivo General de Centroamérica, obviamente también el Archivo de Indias en España, y en Archivo General de la Nación algunas pocas cosas. Para la mera coyuntura de la independencia, el archivo, digamos, donde hay algún tipo de documentación más abundante, Archivo General de la Nación, Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también bibliotecas y archivos en diferentes lugares. Por ejemplo, un repositorio importante me parece que es el de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Ahí yo encontré cosas muy interesantes que no están en México. Hay otra colección muy interesante, es conocida, la Biblioteca Manuel Orozco Iberra en el Instituto de Antropología, que alberga una cantidad sobre todo son documentos seleccionados, ¿verdad? Entonces son muy útiles para el estudio de este periodo.
microfilmes en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología, y aparte cositas sueltas que hay en bibliotecas en Estados Unidos, en Bloomington, Indiana, rarísimo, hay cosas muy interesantes sobre Chiapas. Desde luego está la prensa. Que seguramente son colecciones que se vendieron a particulares o las mismas universidades adquirieron de particulares. Seguramente, son documentos, y en algunos casos pocos, en otros casos en mayor número, que están ahí entre papeles relativos a México, también en la biblioteca de Austin, Texas. Hay documentos muy interesantes sobre Chiapas en estos años entre la independencia y el 42, ¿verdad? Inclusive otro tipo de fuentes también, prensa, los periódicos de Chiapas, el Pararrayo y la Campana, que cuando yo hice mis estudios en Chiapas eran prácticamente desconocidos. Yo los consulté en la Universidad de Tulane, y luego los trajimos, logramos microfilmarlos y traerlos a México. Aquí se digitalizaron y ahora ya circulan un poquito más entre los investigadores. Y esa es una gran fuente, por ejemplo. Hay todavía mucho que estudiar a partir de esos materiales. En fin, hay una cantidad de material que todavía no se trabaja, que fuimos encontrando. Obviamente uno los menciona, los señala, y hay ahí una ruta que ya está abierta, digamos, para el Archivo General de Centroamérica también, por supuesto, en Guatemala, ¿o sí, eso es más colonia? Para colonia es abundante. Ahí, sí. Para el periodo posterior, sobre todo para temas que tienen que ver con frontera y con asuntos de relaciones de Estado, ¿verdad? Pero claro, hay información sobre Chiapas. El archivo también, no lo mencioné, el archivo de la Secretaría de la Defensa. Ese también es abundante en información e importante, ¿verdad? En fin, digo, yo te digo los que yo trabajé, ¿verdad? Habrá otros repositorios quizás, ¿no? Claro. Pero los que yo conocí fueron esos. Cuando yo hice mi investigación, fíjate que la historiografía del tema es curioso. Había ciertos temas que estaban bastante observados por los historiadores y los cronistas, pero muchos otros no. Y había una historiografía, digamos, de algún modo limitada. Quienes estudiamos la historia de Chiapas en el siglo XIX, sabemos que comparando con otros estados de la República, lo que hay sobre Chiapas es muy poco, verdaderamente poco. ¿Tiene que ver esto con la llegada del estado de Chiapas a la Federación Mexicana? No, tiene que ver con digamos, el desarrollo de las instituciones académicas en Chiapas, seguramente, el patrocinio o el financiamiento que ha habido para el enfoque y desde luego también para la investigación, y seguramente también los enfoques que se le han dado a la investigación. No sabría yo, no tendría una explicación. Claro, sería muy interesante hacer una conversación sobre el por qué, por qué este caso, pero si comparamos con Oaxaca, por ejemplo, con Yucatán, con Veracruz, donde tenemos una cantidad de obra historiográfica al respecto, como de archivos y de fuentes organizadas, el caso de Chiapas es notoriamente más limitado. Una razón, bueno, un motivo de peso obviamente es que no hay archivos, que hay una ausencia de material de archivo notoria, ¿verdad? Entonces nos hacen falta documentos fundamentales que en otros casos, en otros estados, sí existen. Por ejemplo,
por ejemplo, actas de Cabildo de Ciudad Real. No hay. No hay. De San Cristóbal. Sí, sí, claro, ya, sí, claro. Sí, pero Ciudad Real en la época colonial y posterior, Sí. ya en el periodo independiente, no hay. De Comitán, que es la otra ciudad tan importante en Chiapas, tampoco están. Las de Tuxtla, tampoco. Entonces, ¿cómo hacer la historia del desenvolvimiento político en esas coyunturas cuando los centros de discusión y de debate y de decisión política no aparecen, no sabemos qué decidieron? Tenemos actas sueltas, tenemos documentos aislados que nos permiten darnos una idea. Bueno, el caso más claro es que no tenemos el documento de la declaración de la independencia de la provincia que se firmó en Ciudad Real. Tenemos el documento del juramento de la independencia, pero no está el documento del día. Claro. que se el documento que sería posterior a la declaración de independencia de Comitán. Exacto. O sea, no solo de Comitán, sino de que invitó a los Ajá. demás municipios o provincias, Ajá. sino la de todo el corpus, ¿no? De todo el cuerpo de... Por decir así, el acta de independencia de Chiapas no existe. ¿Sí? Claro. Y bueno, y ya no, por no decir otro montón de documentos de carácter jurídico, etcétera. Bueno, quizá eso, ¿verdad? Quizá eso, pero no, esto va más allá, porque la falta de documentación afecta para hacer otro tipo de historia económica también, de historia social, en fin, quizá eso puede decirse un poco para explicar la falta de esta atención de los historiadores a un siglo crucial, pero que si no existe el material para estudiarlo, pues se escogen otros temas. Claro. Doctor, ahora que lo estoy escuchando, yo me pondría a pensar en que ha habido falta de interés del Estado-gobierno desde que somos independientes, casi podríamos decirlo, ¿no? Porque había otras instituciones durante la época de la colonia que tenían ya programados sus registros, sus actas de cabildo y todo. Bueno, desde el momento que somos independientes hay una carencia de interés por parte del Estado-gobierno. No hemos tenido tampoco el privilegio, como otros estados u otros lugares, de tener fundaciones que aportan para el estudio de la historia y de las artes y todo. Creo que los empresarios chiapanecos y las empresas chiapanecas grandes, si las hay, no se han preocupado por eso, como sería una fundación Bancomer, una fundación Jarapelú o Slim, Banamex. Eso hace falta también. Entonces, por eso creo que es más interesante todavía este análisis de la historiografía y de la historia de cómo fueron recuperándose los documentos. Y un ejemplo de esto podría ser el caso de la Universidad de Tulane, que empieza a trabajar los temas antropológicos en Chiapas en su momento y conservan, adquieren documentos que ahora se pueden conocer, estudiar en aquella universidad. Bien, ¿no se vislumbra la posibilidad de otros archivos recuperables? Porque a mí me preocupa mucho que no tengamos las actas de cabildo, es cierto. O sea, es terrible, pues ¿qué pasó con ellos entonces? O sea, vinieron, como se dice, los carrancistas, los mapaches, vinieron los zapatistas, vinieron otras personas que se quisieron llevar a su casa los documentos y... No sé exactamente en qué momento se perdieron, en algún incendio, en la época de la guerra de intervención, me parece que fue un incendio grande del archivo del Estado. Pero sí, lo que quedó, quedó bastante disperso. Por ejemplo, esto que mencionas de Tulane, es interesante. Ellos, yo creo que compraron, si no me equivoco, la biblioteca de Flavio Paniagua. Y resulta que el señor Paniagua tenía una cantidad de documentos en su colección que, bueno, yo también me pregunto, ¿y por qué los tenía?
Digo, afortunadamente, claro, afortunadamente como sí, historiador, digo, sí. qué bueno que se salvaron, pero yo me lo pregunto, por ejemplo, ¿qué tipo de documento? Por ponerte un ejemplo, es una colección enorme la que tiene Tulane. Las actas del Congreso del Estado de 1828 al 30, si no me equivoco. Es una coyuntura crucial porque hubo ahí un golpe de Estado. Entonces, las actas del Congreso de Chiapas están allí, se consultan en Tulane. Y uno pregunta, oye, pero yo quiero ver las del 24, las del 25, las del 26, ¿no están? Oye, quiero ver las del 32, 30. Tampoco, lo que se salvó es lo que tenía. ¿Por qué las tenía Paniagua? ¿Quién sabe? Claro. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, las colecciones completas de los dos periódicos, La Campana y El Pararrayo, y otros periódicos más chiquitos posteriores, también están allí. En fin, ese es un tema, un gran tema, es el tema fuentes. Entiendo que hay grandes conocedores de eso, como el doctor Justus Fenner, tiene una mirada sobre todos los archivos de Chiapas, que él te puede comentar seguramente con más precisión dónde anda cada cosa, por un lado. Pero por otro, pensando en este como abandono historiográfico, tiene que ver, yo creo, por un lado, con el peso del propio estado de Chiapas en el contexto de los balances de poder en la República, el hecho de que haya sido un estado, pues un estado rico, como se dice, tierra rica, pero pueblo pobre, ¿verdad? Un estado donde hay menos, que gravita menos entre los poderes económicos de la República. ¿Por qué lo digo? Porque el tema tan importante que de la unión de Chiapas a México es un tema capital en la formación territorial del país, algo muy importante. Así como la pérdida de los territorios del norte, la incorporación de Chiapas es un tema básico de cómo se integra territorialmente México. Ese es un tema que se excluyó, para que veas, de los libros de texto de primaria durante mucho tiempo. Yo formé parte del equipo que trabajó en la elaboración de libros de texto de primaria, los que se usan actualmente, eso fue hace como 10 años, y el tema se introdujo en la redacción del texto porque estaba yo. En el programa no se contemplaba. O sea, hay también esto que es un olvido, llamémosle desde aquí, desde el centro, a procesos que ocurrieron allá lejos, pero que son fundamentales para la configuración del Estado mexicano y que sin embargo se fueron dejando de lado. Esto yo creo que es un fenómeno del siglo XX, porque en el siglo XIX sí se prestó atención al tema por grandes estadistas como Matías Romero. El Matías Romero, que fue un gran artífice, ¿verdad?, de la configuración de la frontera sur, y escribió un gran libro sobre el tema de la Unión de Chiapas. Tenía muy claro la importancia del asunto. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, ese tema se fue dejando de lado, de modo tal que algo que para los chiapanecos es tan importante en su configuración identitaria, incluso en su ceremonial cívico, se recuerda, es un tema que se conmemora, ¿verdad? En Chiapas, en el resto del país pasa completamente. Doctor, déjeme preguntar en ese sentido y déjeme ponerme un poquito suspicaz y su respuesta me aclarará las cosas. 1821, 1824, el territorio mexicano se amplía. Iturbide tenía interés de crear también o de atraer a Centroamérica el gran imperio mexicano, ¿verdad? Y en ese momento Texas y toda esa región del norte todavía es parte del imperio. Preocupó a los Estados Unidos, a los británicos, a los imperios de la época, ver cómo iba creciendo en territorio y probablemente en poder nuestro actual país. Sí preocupó, pero
Eso yo lo he documentado, lo he publicado sobre este tema. Sí, claro que lo observaron, vaya, no les alarmó, no les causó ningún conflicto, ¿verdad? Pero sí, claro, en los reportes diplomáticos norteamericanos se apunta siempre, miren, México tiene pretensiones hegemónicas sobre Centroamérica, ¿verdad? Y lo mismo México. México está observando a Estados Unidos y a Gran Bretaña y dice aguas, porque si nosotros no tenemos una presencia fuerte en Centroamérica, la van a tener ellos. Británicos, alemanes, norteamericanos. Fundamentalmente Estados Unidos y británicos. Bueno, los británicos estaban en Belice, claro. O sea, ellos ya estaban ahí, ¿verdad? Y Estados Unidos también está queriendo meterse y establecer alianzas en la región, al grado que en este diferendo que tienen México con la República de Centroamérica, a raíz del asunto de Chiapas y el Soconusco, los centroamericanos, guatemaltecos en particular, buscan la alianza con Estados Unidos, buscan una alianza defensiva. Desde entonces, desde aquel lejano entonces, hay este recelo de Guatemala hacia México y esta búsqueda de las élites guatemaltecas de privilegiar las alianzas con Estados Unidos y no con México, porque ven a México como un país más amenazante. Claro. Gracias, doctor. Doctor, yo creo que ustedes, los historiadores, los especialistas, no se dan cuenta de lo que vemos nosotros desde fuera, desde las aulas de primaria, de secundaria. ¿Por qué le digo esto? Porque para mí, efectivamente, a raíz de la lectura suya y de otros historiadores chiapanecos, empezó a tener significación el hecho de que todo era diferente a lo que nos habían enseñado en la escuela primaria y secundaria en Chiapas. Es decir, se independiza Chiapas, se queda autónomo un tiempo y luego deciden muy patrióticamente unirse o anexarse o federalizarse con el país México, ¿no? Pero para mí fue sorprendente hace algunos años cuando encontré que había una parte intermedia que fue independencia de Chiapas, unión al imperio, cae Iturbide, se retira Chiapas del imperio mexicano, hay este interregno y luego hay la decisión. Pero este pedacito de historia nos quedaba volando. ¿A usted de alguna manera le tocó ser precursor de estos estudios? ¿Incrementó su conocimiento? ¿Aparece en trends, en otros estudiosos o se había omitido? No, se conocía. Estaba consignado en las historias, digamos, anteriores, ¿verdad? Mencionaste Trens es un autor de referencia muy importante, igual que López Gutiérrez, para este tema. Pero no se había, creo yo, observado toda su dimensión, ¿verdad? Yo creo que sí, de algún modo mi trabajo propone nuevas maneras de acercarse al tema. Creo yo que se puede todavía trabajar bastante el tema, profundizar. Sí hay una limitación severa de fuentes para estudiar ese periodo. Ese es de los periodos más oscuros, digamos, en términos de falta de documentación. Pero es muy interesante, es un periodo en el que, y quizá esa es la parte de mi aportación, ojo, siguiendo unas intuiciones que Jan de Vos planteó por ahí en un artículo, que lástima porque lo planteó en un artículo y lo olvidó. No, se dedicó a otras cosas, ¿no? Pero trazó el camino, digamos, de entender cómo todo esto fue fue debido o se entiende a partir de la interacción entre los distintos ayuntamientos. Él decía, esto es el concierto chiapaneco, así se llama su artículo, donde los distintos ayuntamientos de la provincia juegan un rol, y el acuerdo o desacuerdo
entre estos ayuntamientos determinó el destino político de Chiapas. Justo por ese tema es que la falta de las actas de cabildo se vuelva un asunto crítico, porque si el centro o la explicación, el centro de la dinámica política son los acuerdos o desacuerdos en cabildo de cada municipio, entre los ayuntamientos y a veces dentro de cada ayuntamiento, sí, y las oscilaciones entre quedamos independientes, fíjate, un punto anexamos clave a México, nos quedamos en Guatemala. Un punto clave para eso es la determinación del ayuntamiento de Comitán. De repente el ayuntamiento de Comitán, que es pionero en la proclamación de la independencia, y luego toma una postura, llamémosle favorable a la unión a Centroamérica. Y sin embargo, hay unas elecciones, cambia el ayuntamiento y llegan al ayuntamiento personajes pro-México. Explicar esas interioridades de la política comiteca sería muy importante para entender todo este desenlace. Entonces, bueno, ahí hay materia para los chavos que vengan, los jóvenes. Pero especulando un poco, ¿qué pasó allí? Y pensemos en la mayoría de los ayuntamientos. Había un cabildo con ciertos intereses quizá caciquiles, llega uno progresista, o a la inversa y tiene otros intereses económicos y por eso las decisiones, o sea, en eso fluctúa entre los intereses económicos, de clase. Allí tiene que ver y conecta con otro gran tema, no solo para la historia de Chiapas y México, sino de todo el mundo hispánico, que es el surgimiento, el establecimiento de los ayuntamientos constitucionales. Estos ayuntamientos se establecen a partir de la Constitución de Cádiz, 1812, pero se vuelven realidad, para el caso de Chiapas, para 1820. A partir de 1820 se generaliza el establecimiento de ayuntamientos constitucionales. Había habido intentos anteriores, pero en el 20, ¿verdad? Esto es una novedad. Previo al año de la independencia. Y son clave. Esto es una novedad. Que era muy progresista también, ¿no? Los planteamientos de Cádiz y dijeron, no, aquí no pasa. Muy progresista, porque los ayuntamientos constitucionales se establecen en todas las poblaciones con más de 1000 almas, ¿verdad? Es decir, se establecen en muchos lugares. En Chiapas debían haberse establecido, no se logró ese número, pero deberían de haberse establecido casi en 100 poblaciones. Pero pon tú que se establecieron para el tiempo de la independencia como en 20, 30 poblaciones. Pero es una novedad. Era algo así completamente, era un cambio de régimen. Claro. Donde a la gente le dicen, ¿sabes qué? Pasado mañana tienes que ir a votar. Oye, yo nunca he votado en mi vida, yo no sé qué es eso. Pues tienes que ir y vamos a elegir unas autoridades. Ah, caray, un alcalde, vamos a elegir un alcalde. Aquí nunca ha habido alcalde. Se mandan un jefe, un virrey de otro lado y ese es el jefe. Claro. Y ahora vamos a decir nosotros quién debe ser. Claro. Y luego, es una revolución. Y luego en ese ayuntamiento se van a tomar decisiones. ¿Qué decisiones va a tomar el ayuntamiento? Bueno, eso no estaba establecido, ¿verdad? Algunos se creyeron tan autorizados hasta para declarar la independencia. Sí. El ayuntamiento de Comitán. Claro. Dice, me dicen que yo puedo tomar decisiones. Son mis prerrogativas. Pues yo tomo decisiones. No, pero esas decisiones no. No, ¿cómo que no? ¿Verdad? Claro. ¿Cómo que no? Claro. Entonces hay que entender esto como un momento de cambio político, ojo, en el caso de Chiapas no violento, pero cambio profundo de prácticas políticas. Y que incluye a almas que se convertían en ciudadanos. Exactamente. Que podían decidir. Ese es el tema. Claro. La ciudadanización de la política, que, repito, para el caso de Chiapas es muy importante, porque mientras que en otros lugares esta transición se dio en medio de la guerra civil, y la guerra distorsiona todos estos, militariza la política, ¿sale? En el caso de Chiapas, la política se ciudadanizó. El peso del estamento militar fue muy poco en este periodo,
pesó más el factor ciudadano. ¿Cómo lo interpretaron cómo interpretaron esto las élites de Ciudad Real? ¿Cómo lo interpretó esta amplia, un poquito más amplia clase media, llamémosle comiteca o tuxtleca, mestizos de Tuxtla, los criollos de Ciudad Real? Lo interpretaron diferente, cada quien a su manera. Esto es todo un tema de trabajo, ¿verdad? Que claro, ya entrándole a esto, uno va entendiendo mejor este periodo, como dices, de interregno, no solo el interregno, la proclamación de la independencia, la manera en que se proclamó, por ejemplo, en Comitán, conoces bien esta historia, ¿no? El pueblo congregado, y gritos y sombrerazos y declaran. Y el militar es una figura secundaria. Ahora me está cayendo el 20 al analizar eso que estoy escuchando. El militar, sí, claro. ahí está. Ahí está, por eso uno más. Sí. Él no dice, a ver, aquí. Los regidores son y la fuerza, ¿no? En el caso de Tuxtla, muy interesante, dice, sí, ok, declaremos la independencia, pero dos cosas. Una, declaramos la igualdad entre indios y no indios, ciudadanía sin distinción de estamento o calidad. ¿Sí? Eso también es un concepto, en ese momento es un concepto progresista. Y además, dicen ellos, para garantizar la independencia vamos a repartir, creo que eran 200 fusiles entre la ciudadanía. Dices, oye, pero te digo, no están militarizando, sino que están ciudadanizando la milicia, ¿sí? Como un instrumento del poder ciudadano. Eso es súper interesante. Y de ahí en adelante, la política en Chiapas, en todos esos años, va a funcionar así, con equilibrios de los distintos ayuntamientos que representan obviamente intereses y posicionamientos de distintas regiones y de distintos segmentos sociales, hasta que, esto pasa así unos años, hasta que se logra la Unión a México, se determina la Unión a México, y entonces interviene el factor de poder, porque México manda una tropa, manda un comandante, manda un supervisor militar también, y entonces el comandante comienza a tener más poder, o tanto poder como el gobernador, ¿verdad? Claro. Y el comandante está palomeando la lista de diputados, sí, no, o sea, ya interviene un poder, por un lado, ajeno a la dinámica del Estado, pero también es un poder castrense, que tiene ahí una guarnición. Entonces, ahí ya comienza otra dinámica distinta. Y más tarde, doctor, estoy pensando en Victoriano Huerta cambiando a los gobernadores electos constitucionalmente por militares. Y no sé por qué me hace pensar en cosas muy recientes, pero bueno. ¿Qué pensaría un historiador, doctor, de ese fenómeno que se da en ese momento en la ciudadanización del poder político, ¿verdad? Podrían ser lecciones que tomemos. Yo he escuchado de politólogos que la única o una de las soluciones a la situación actual en el mundo es pues la participación ciudadana, a final de cuentas, que no esté en pocas manos el poder dividido, ¿no? Bueno, sí, ese es el paradigma de nuestra época, ¿no? El ideal. Mira, sí, aquí quiero retomar esto de mi trayectoria, decías, en la investigación. Había en la historiografía anterior, no quiero calificarla, ¿no? Anterior, un tema central, ¿no? Que se insistía mucho. Decían, bueno, en Chiapas la decisión de Unión a México se dio de manera consensuada, con esta consulta a los ayuntamientos, ¿verdad? Y había voces críticas que decían, sí, pero esa consulta fue mañosa, el censo que se utilizó no era adecuado, y como descalificando la legitimidad de esto, ¿no? Yo
te confieso, al principio yo tenía esta cosa, va a ser crítico, ¿no? Claro, este procedimiento estuvo amañado. En algún trabajo inicial que publiqué, pues eso, ¿no? Un procedimiento amañado. Con el tiempo, y tomando en cuenta ya todo esto que te menciono, este carácter de transición de la época, donde no había establecido qué era lo democrático, qué no era lo democrático, donde se estaba experimentando nuevas formas de participación política, exactamente. Comencé a valorar esto que te menciono, ¿no? Que en Chiapas hay una explosión ciudadana, como decía un testimonio un testigo del pronunciamiento del plan de Chiapa Libre en Comitán, que también es un movimiento ciudadano, es una insurgencia ciudadana. Ajá. Y decía, este testigo decía, y se vio en esta ciudad un remedo de los antiguos atenienses, ¿sí? Esta conciencia del siglo de Pericles. Exacto, aquí lo que se está jugando es la democracia local, ¿sí? Dicho con lenguaje de la época, ¿sí? Pero eso es lo que estaba en juego, y yo lo comencé a valorar que, bueno, estaban encontrando maneras de resolver un dilema histórico. Nos vamos con melón, nos vamos con sandía, de gran trascendencia, por medio del consenso político, y no por medio de a ver quién tiene más soldados, a ver quién impone. Incluso cuando los adversarios de Ciudad Real ocupan la ciudad, las tropas de Ixtacomitán, Tuxtla y Comitán, le dicen a Ciudad Real, si nos vamos a poner a las patadas, nosotros tenemos más fuerza. Y toman la ciudad y se acaba la cosa. Y luego inmediatamente, en lugar de imponer una decisión a partir de esa fuerza, dicen, pero así no se arreglan las cosas. Finalmente vamos a resolverlo políticamente. ¿Cómo? Pues no sé, vamos a inventarlo. Y es que inventan entonces este mecanismo raro de consulta y de referéndum. Sí, una especie de referéndum. Y tan es así que, bueno, los de Soconusco, los de Tapachula dicen, no, a mí no me parece este mecanismo, yo tomo mi propia decisión, me separo de Chiapas. Pero fíjate, los de Tuxtla, que eran los más beligerantes, ellos tampoco están de acuerdo con la decisión y dicen, ¿qué hacemos? ¿Nos levantamos en armas? Y nuevamente en el cabildo lo discuten y acuerdan y dicen, perdimos, a la buena o a la mala, pero perdimos. ¿Con qué decisión Tuxtla? ¿De sumarse a México? De sumarse a México. Y dicen, Villán, pues vamos a seguir lo que se acordó, aunque no nos guste. Ajá. Eso, como tú dices, tomando ejemplo para el presente, la verdad es que tendría el caso de Chiapas tendría mucho que poder decir, ¿verdad? Cuando en otros lugares, bueno, no es que esto no haya sucedido en otras partes de México, claro que sí, pero quizá por el peso de lo que te digo, la guerra que había habido en otras regiones, lo lógico en estos casos era que llegaba el general fulano o el coronel fulano y decía, pues no señores, aquí la decisión es esta, ¿verdad? Mientras que en Chiapas se está tomando una decisión que no es ideal, tampoco podemos decir que era perfecta el mecanismo. Mucha gente cuestiona, ¿no? Dice, pero ¿cómo es posible a la población indígena no se le tomó en cuenta? Pues o votaron los muertos. Votaron los muertos. Los muertos votaron niños, sí. Los muertos del cementerio que viven los muertos que viven en el cementerio de la Trinitaria. Sí, sí. Pero hubiera sido tan legítimo o ilegítimo como el otro mecanismo que estaba en juego, que era que cada representante de partido, eran 12, que cada uno de ellos, que ellos hubieran tomado la decisión, claro, ¿verdad? Pues también hubiera sido otro mecanismo, claro,
o que hubieran llamado a una votación ciudadano por ciudadano. Hay que entender que Chiapas se enfrentaba a una situación crítica. De probables invasiones. Claro, pero además, fíjate, este periodo de interregno que mencionas, es una época, es todo como un año y medio que se dejaron de pagar impuestos. Entonces, la Junta de Gobierno no tiene recursos, tiene deudas, porque nadie recogió los impuestos en ese tiempo. Entonces, tenían que encontrar una solución pronta con los recursos que tenían a la mano. Bueno, eso creo yo, si lo ponemos así, pensando de algún modo como tratando de tomar lecciones de la historia, ¿no? Que no es exactamente esa la función de la investigación histórica, pero se vale, ¿verdad? Creo yo que es un caso del que la sociedad chiapaneca debería de sentirse orgullosa y rescatarla. Claro. Porque claro que en las historias nacionales todo el mundo rescata caudillos y guerras y la batalla de acá y la batalla de por allá y el héroe, ¿no? Cuando estas otras coyunturas políticas donde hay esta manifestación ciudadana pasan así como a segundo término, sí. Ahí no hay héroes. Fíjate, en el caso de Chiapas, cuando dice, oye, ¿quién era el héroe de la independencia? No hay un caudillo. Claro. No hay. Fue una decisión bastante horizontal. Claro. Ajá. Había gente que tenía un poco, bueno, el gobernador o qué sé yo, pero incluso no se les recuerda como mandatarios, como tú dices, con el cacique, ¿no? Claro. Que hubieran tomado la tea de la libertad. Sí, no, eso hasta Joaquín Miguel Gutiérrez después, pero ya esa es la otra coyuntura, ¿no? Que también eso me llamó mucho la atención y lo estudié como continuidad de este proceso, ¿verdad? El liberalismo chiapaneco. Es muy importante. La reforma, claro. Joaquín Miguel Gutiérrez, y como fundador de este liberalismo radical, que en Chiapas tiene éxito. Muchas veces por la condición social del Estado se habló siempre se imaginó a Chiapas como un Estado con predominio conservador, ¿verdad? Y vemos en la historia y no. Hay equilibrios. El liberalismo fue fuerte, un liberalismo clasista, también un liberalismo excluyente, socialmente excluyente, con una lógica racista también. Bueno, también hay que reconocerlo. Oye, doctor, mencionó el plan Chiapas Libre. Siempre me ha llevado mucho la atención ese tema, porque díganos, hay ahí elementos sumamente progresistas, hay elementos ahí de respeto a los derechos humanos en una edad tan temprana de nuestra historia patria. Sí, muy interesante, ¿no? El movimiento Chiapa Libre se escribía en aquel tiempo, ¿no? La gente a veces lo menciona como Chiapas Libre. Es un movimiento que se da como respuesta precisamente cuando en este contexto de discusión de los ayuntamientos, esto que hablamos, pasa por Chiapas el general Filisola, de regreso de Guatemala, y aprovechando de paso destituye a la Junta de Gobierno local, impone un gobernador y se va. Ese es un gesto de esto que autoritarismo, aquí militar. Se establece lo que yo digo, y entonces como una réplica, la ciudadanía, en este caso centrada en Comitán, pero esto está en contubernio con Tuxtla, hay una comunicación ahí entre Tuxtla y Comitán, dicen, no podemos tolerar, queremos de regreso nuestra Junta de Gobierno, donde estamos representados, ¿verdad? Porque en la Junta de Gobierno estaban representados los distintos partidos de la provincia. Entonces se proclama el plan que tiene como propósito restablecer la democracia provincial. No tiene como propósito
irse con México, irse con Guatemala. Su propósito es restablecer la democracia provincial. Esto apunta a lo que es una discusión que hay en esos días en México, 1823, estamos hablando mediados de 1823, es la gran discusión sobre el federalismo entre aquellos que quieren que se establezca una república federal y otros que quieren un modelo más centralizado. En esos días se está discutiendo la Constitución, tanto en México como en Guatemala. Y los chiapanecos dicen, nosotros queremos la democracia provincial, ¿sí? Y eso lo va a garantizar un régimen federal. Entonces lo que se da en Chiapas es una incipiente pugna entre federalistas y centralistas. Centralistas con respecto a la Ciudad de México, sí, y el centralismo de México. Y el centralismo de Ciudad Real también, obviamente. Exactamente. Qué interesante. Centralismo, o sea, es un federalismo exterior a nivel república y también a nivel del Estado, lo que quieren los chiapalibres, como les denominaban, ¿no? Y claro, es un movimiento, yo digo que ese movimiento es como un movimiento de protesta armada. No dio lugar a combates, a enfrentamientos, porque cuando vio el jefe mexicano que quedó en Chiapas, el general Felipe Codallos, cuando vio que venía esta sublevación, él dijo, ¿saben qué, muchachos? Yo no me meto en problemas, yo me regreso a México, ustedes resuelvan este asunto. Y se restablece la autonomía de la provincia. Y decidan, acaba de decir un concepto que me gustó mucho, su democracia provincial. Sí, que es una democracia, hay que entenderlo, es la democracia de los ayuntamientos. Claro. A lo mejor no es la democracia de hoy, claro. No es... Y un poquito la idea, el ideario de municipio libre, ¿no? Que no... Pero por supuesto, casi de soberanía municipal, aunque hay que entender también que se entendía en la época, no solamente hay que entenderlo hoy, sino en la época se entendía que había ayuntamientos que tenían de suyo un peso específico mayor. Es decir, Tuxtla, Ciudad Real y Comitán tenían preeminencia sobre otros ayuntamientos que los reconocían reconocían su liderazgo, y Tapachula, ¿verdad? Y reconocían su liderazgo. Entonces estamos hablando aquí de regiones, ¿verdad? Pero claro que políticamente estas fuerzas regionales se expresaban a través de los ayuntamientos, justamente. El plan de Chiapa Libre tiene un sentido federalista, sí, llamémosle liberal en esa época. En general todos eran de inclinación liberal, incluso los de Ciudad Real. Acordémonos que los de Ciudad Real tienen la Sociedad Económica de Amigos del País. Claro. Es gente que... Matías de Córdoba. Claro, no, es gente con doctrina, con formación doctrinaria, no radical, ¿verdad? Pero ilustrada. Entonces es un debate entre tendencias de la misma ilustración. Un papel muy importante en el plan de Chiapa Libre jugó el propio Fray Matías, pero también Barnoyer, padre de Barnoyer, Fray Ignacio de Barnoyer, también fraile dominico, que después se hizo un militante pro-guatemalteco muy así aguerrido. ¿Se sabe de él después de los sucesos de Comitán? Claro, que él cuando Chiapas se une a México, él se va a Guatemala. Él tiene familia además en Guatemala y la familia Barnoya además es muy conocida en Guatemala desde entonces a hoy, ¿verdad? Han habido prominentes intelectuales de apellido Barnoya, descendientes de la familia Barnoya. Barnoya dejó un descendiente de Barnoya, también de apellido Barnoya, compiló los documentos de su antepasado, que había dejado seguramente ahí en algún cofre, qué sé yo, y muy interesante el libro que se llama Fray Ignacio Barnoya, prócer olvidado. Y ahí está, es un libro muy interesante para la historia de Comitán, ¿verdad? Porque
justamente habla de la proclamación de la independencia y de esto del plan de Chiapa Libre. Claro. Tengo idea de haber leído en PDF algunas páginas de este libro. Seguramente fue publicado en Guatemala, ¿no? En Guatemala, sí, si no me equivoco, en los años 50, 60. Quiero preguntarle esto también, doctor. Últimamente me he interesado mucho en ver qué se escribe del lado de Guatemala sobre la independencia de México, de Chiapas. Traté de, ahora que se cumplió el bicentenario, de reunir una mesa de debate. No fue posible, sin duda que habría habido puntos de vista encontrados, ¿verdad? Usted conoce por su trabajo de investigación, creo que bastante del ámbito cultural y académico de Guatemala. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, es bien importante esto, qué bueno que lo mencionas, porque mira, así como tenemos una mirada crítica sobre este vacío historiográfico del lado mexicano, esta poca atención hacia el asunto de Chiapas, en el caso de Centroamérica y Guatemala en particular, pero esto es extensible a Centroamérica, hay algo semejante. Ellos centran su conmemoración y la historiografía históricamente se ha centrado en el episodio del 15 de septiembre, ¿verdad? Que es cuando en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, se reúne una asamblea que proclama la independencia con el concurso de las autoridades. 1821. 15 de septiembre del 21. Y es la fecha que todos los países de Centroamérica conmemoran como la independencia. Y es bien interesante porque ellos ignoran bastante, a ver, no los historiadores especialistas, ¿no? Me refiero al resto de la gente, ¿no? Claro. Dice uno, ¿y por qué se proclamó la independencia el 15 de septiembre en Guatemala? Pues quién sabe, pues, ¿qué se les ocurrió? No, muchachos, es que en Chiapas se proclamó la independencia, primero Comitán desde el 28 de agosto, luego toda la provincia, 5, ¿no? de septiembre. ¿Cuándo es? Cuando llegaron las noticias a Guatemala, entonces surge la alarma, toma la decisión de proclamar la independencia. Entonces, no pueden explicar la proclamación de la independencia sin el conocimiento de la independencia, sino de Chiapas, claro. Y sin embargo, pasa de noche también. ¿Sí? Entonces, una visión crítica de la proclamación de la independencia en Centroamérica pasaría por entender e incluir la proclamación de Chiapas. Y no solamente mencionarla, sino comprenderla. A ver, ¿y por qué Chiapas proclamó la independencia? ¿Y por qué lo hizo en esos términos? Y entonces ya hay un montón de elementos más que tomar en consideración, entre ellos, por supuesto, el peso de México, el plan de Iguala, ¿verdad? Pero también toda la tensión y los conflictos que habían entre la capital guatemalteca y varias provincias que resentían abandono y tenían agravios pendientes que reclamar a la capital, ¿verdad? Entonces ahí es... bueno, mi investigación va por ahí, ¿no? Claro. Por ahí caminó, tratando de hablar con el público y con los historiadores de Centroamérica, tratando de hablar con el público y los historiadores de México, entender el papel de Chiapas en estas historias incluso como un punto de confluencia, como un eslabón ahí entre las historias paralelas de Centroamérica y México. Y me parece que ese es, sí, puedo mencionar como una aportación de mi trabajo, es ese, una observación. Yo trabajé con lo que hasta entonces se conocía de historiografía. Ahora, afortunadamente, hay gente que ha ampliado temas específicos, y qué bueno, ¿verdad? Que tenemos investigaciones específicas o más detalladas que ¿cómo se dice? Que refuerzan cosas que yo planteo, las cuestionan o las enriquecen, y como yo hice con Jan de Bosque, claro, retomé cosas de él, pero también críticamente. Ustedes han tirado línea y bueno, habrá quien siga todos estos senderos, ¿no? Claro. Qué interesante. Pues doctor, qué maravilla, qué gran oportunidad de platicar
con el autor de grandes trabajos sobre la historia de Chiapas y Guatemala y Centroamérica. Muchísimas gracias. Si quiera comentar algo gracias. más. No, pues saludar y felicitar el esfuerzo del colegio por difundir toda esta labor. Sí. ¿Verdad? Yo creo que sí hacía mucha falta un eje articulador de estas expresiones que le dé difusión al trabajo que estamos haciendo entre todos. Yo no sé, de verdad no sé cuánta gente tienes tú como... Somos 24 socios los integrantes, sí, más los que se vayan acumulando. Hay académicos, investigadores, estudiantes egresados de la maestría, del claro, doctorado. Sí, procuramos ser lo más bueno, plurales posibles, ¿no? Para tener todas las perspectivas. Justamente, ¿no? Que eso quiere decir que yo sé que no somos muchos quienes nos dedicamos a la historia chiapaneca. Creo que hay un bonito ambiente, hay un ambiente de cordialidad, de intercambio, de colaboración, que ojalá que subsiste. Yo creo que el colegio puede contribuir mucho a mantener Esa es la idea, doctor, como lo hemos platicado. Nos hace falta crear el centro de documentación, la fototeca, el archivo histórico, no precisamente de los nuevos hallazgos, sino que reúna todo lo que ustedes mismos han conseguido, ¿no? Los estudios multidisciplinarios México-Guatemala o México-Centroamérica también, que es necesario trabajar en ese sentido. En fin, hay mucha labor que hacer. Doctor, pues muchísimas gracias, muy amable por su generosidad de recibirnos. Gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa del Colegio de Chiapas. Cuídense mucho, que estén bien, nos vemos a la próxima. Hasta pronto.